Sean todos bienvenidos a más un webinar promovido por SoftExpert. El evento de hoy presenta Entendiendo la relación entre portafolios, programas y proyectos y los diferentes escenarios en que pueden presentarse. La presentación será realizada por Alexander Duque, diplomado en Ciencia de Datos por la Universidad del Rosario en Bogotá y especializado en auditoría de sistemas, con más de 15 años de experiencia en la dirección de proyectos de tecnología. Deseo a todos un buen webinar. Relación entre portafolios, programas y proyectos, ¿ok? Este es un tema bien interesante. ¿Por qué? Sucede que en gestión de proyectos no solamente nos enfocamos en temas de los proyectos como tal, sino que tenemos que ver qué proyectos se pueden asociar a un programa específico, y esos programas a qué tipo de portafolios se van a asociar, ¿ok? Entonces, digamos que hay que tener bien claro lo que es un portafolio, lo que es un programa y lo que son en realidad los proyectos, ¿ok? Obviamente para esto ya el PMI ha desarrollado una serie de marcos de referencia frente a la gestión de programas y frente a la gestión de portafolios, ¿ok? O sea, ya no solamente se está viendo el tema de la gestión de proyectos de forma individual o de manera aislada, sino que se ha visto la necesidad también de incursionar en otras áreas como son propiamente los programas y los portafolios, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy, ¿ok? Sean todos bienvenidos. La forma en que está estructurada esta presentación es la siguiente. Nuestra tabla de contenido la conforma una descripción general que vamos a empezar a abordar de manera clara y puntual, con el objetivo de tener perfecta separación de términos y de definiciones entre lo que es portafolio, programa y proyecto, ¿ok? Vamos a analizar también lo que es la dirección de programas. Vamos a entrar en el tema específico de la dirección de portafolios, y a la par vamos a abordar lo que tiene que ver con la gestión de las operaciones y cómo se interrelacionan la gestión de las operaciones y la dirección de proyectos, ¿ok? En ese orden de ideas, estos son los 5 temas que vamos a abordar en nuestro video del día de hoy. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Arrancando directamente desde nuestra descripción general, pues tenemos que ser enfáticos y decir que el uso, digamos que de procesos, cuando empezamos a utilizar todos los procesos, las herramientas y digamos que echamos mano de esas técnicas de dirección de proyectos, con este conjunto de cosas, tanto con el uso de procesos como las herramientas y esas técnicas de la dirección de proyectos, estamos estableciendo una base sólida para que nuestras organizaciones, nuestras empresas o nuestros mismos proyectos de emprendimiento alcancen sus metas y objetivos, ¿ok? Un proyecto puede dirigirse en 3 escenarios completamente separados. El primero de ellos es como verlo como un proyecto independiente, es decir, fuera de un portafolio o de un programa, y eso es muy usual. Eso se puede llegar a presentar, ¿ok? Algo muy específico que no alcanza a tener la envergadura de ser incluido dentro de un programa o dentro de un portafolio, sino que se decide llevarlo de forma independiente, ¿ok? Ahorita vamos a ver un gráfico que nos va a dar una mayor claridad al respecto. También se puede ver como un proyecto dentro de un programa, ¿sí? Lo veíamos como un proyecto independiente y dentro de un programa, y en tercer lugar, dentro de un portafolio, ¿ok? Cuando un proyecto está dentro de un programa, en el segundo ítem, o cuando está también dentro de un portafolio, puede darse estas dos situaciones. Cuando un proyecto está dentro de ese programa o dentro de este portafolio, los directores de proyecto tienen que interactuar con los directores de portafolios o de programas de esos en donde están, digamos, esos otros
portafolios que se han creado dentro de la misma organización o esos otros programas que se han creado, porque se supone que cada portafolio es liderado por alguien, cada programa es liderado por alguien. Entonces si hay varios programas, pues yo obligatoriamente voy a tener que interrelacionarme con los otros directores para poder interactuar de una manera muy armónica y poder sacar adelante todos los proyectos que nos han sido asociados a cada programa y poder dar los frutos que se esperan de nuestra parte, ¿ok? Por ejemplo, podrían ser necesarios múltiples proyectos a fin de lograr un conjunto de metas y objetivos para una organización, ¿ok? En esas situaciones, digamos que los proyectos pueden agruparse juntos en un programa, ¿ok? Entonces, si tenemos varios proyectos que se pueden enmarcar dentro de un programa, ahí pues veremos la necesidad de crear ese programa, y por lo general ese programa va a estar liderado por alguien, ¿ok? Digamos que un programa se define como ese grupo de proyectos relacionados, ¿sí? Incluso, y no solo proyectos relacionados, porque estos programas también pueden tener unos subprogramas que agrupan unos proyectos específicos. Entonces debemos decir que un programa es un conjunto de proyectos y un conjunto también de subprogramas, ¿ok? Y de actividades de programas cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener unos beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual, ¿ok? Entonces, nótese cómo ya el PMI empieza a darle esa importancia al programa como tal, a la gestión de programas que, digamos, cubren o hacen las veces de un paraguas para cubrir o albergar dentro de ese programa unos proyectos específicos que se van a tener que cumplir y desarrollar de manera especial, ¿ok? Desde ese punto de vista, tendríamos que hablar que los programas no necesariamente son proyectos grandes, ¿ok? Un proyecto muy grande puede denominarse un megaproyecto, ¿ok? Y en Colombia hay varios ejemplos de estos, ¿ok? Tenemos el aeropuerto El Dorado, toda la nueva adecuación y la segunda pista, todo eso fue un megaproyecto, ¿ok? Tenemos el megaproyecto del Centro de Convenciones del Oriente en Bucaramanga. Tenemos el otro megaproyecto que fue el de Reficar en Cartagena. Y tenemos el otro megaproyecto que ha sido el de Hidroituango, que ha tenido muchas críticas, pero que ahí va, ¿ok? Digamos que a título orientativo, los megaproyectos se caracteriza que, o sea, se puede lograr identificar qué es un megaproyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto muy grande que por lo general cumple estas tres características. La primera es que su valor arranca desde los $1.000 millones, ¿ok? Que afectan a más de 1 millón de personas y que tiene una duración de años, ¿ok? Y esas características las cumplen estos 4 que tengo aquí enmarcados, ¿ok? El aeropuerto El Dorado costó muchísimo más de $1.000 millones, afecta o presta sus servicios a más de 1 millón de personas, ¿sí? Y tuvo una duración de varios años, ¿ok? Es más, todavía hay ajustes que le están haciendo. En ese mismo orden de ideas, el Centro de Convenciones de Oriente va a beneficiar a más de 1 millón de personas, costó más de $1.000 millones y su realización se ejecutó a lo largo de varios años. Reficar ni hablar, y no vamos a hablar acerca de los programas y todos los actos de corrupción que se han visto enmarcados en Reficar, eso será otro tema, pero digamos que por más que un proyecto esté bien gestionado, ese no es ajeno a este tipo de flagelos, ¿ok? E Hidroituango, que con todo y sus problemas, pues ahí lo han ido logrando sacar adelante, aunque todavía es motivo de muchos estudios y de muchas investigaciones por la forma en que fue abordado desde sus inicios, ¿ok? Eso para separar lo que son los proyectos muy grandes o los megaproyectos en relación con los programas. Son dos temas totalmente diferentes, ¿ok? Bien, una vez hecho esa aclaración, pues vamos a pasar a explicar con un gráfico muy sencillo qué es el tema de esas
programas, qué es un portafolio, un programa, un proyecto, etcétera, etcétera, y cómo estos se interrelacionan. Por eso este slide se denomina relación entre proyectos, programas y portafolios. Sucede que algunas organizaciones pueden llegar a recurrir al uso de un portafolio de proyectos para dirigir, digamos que de una manera mucho más organizada, de una manera mucho más eficaz, múltiples programas y proyectos que están en curso en un momento dado. Digamos que un portafolio se define como los proyectos, programas, puede haber, así como en programas tenemos programas subsidiarios, portafolios también tienen unos portafolios subsidiarios. Entonces, un portafolio no solamente alberga programas y proyectos, sino que también puede llegar a albergar portafolios subsidiarios, ¿ok? Puede llegar a albergar también operaciones y todo esto son gestionados por un grupo, son gestionados como un grupo en general, viendo los portafolios subsidiarios, los programas y los proyectos, son gestionados como un grupo. ¿Con qué objetivo? Para poder alcanzar esa estrategia organizacional que se ha trazado la empresa, la organización o el proyecto de emprendimiento que estamos desarrollando, ¿ok? Entonces digamos que en este gráfico aparece como tal la estrategia organizacional. Voy a cambiar acá, voy a poner voy a utilizar un marcador. Entonces, en principio, todo fluye o arranca como una estrategia organizacional. O sea, no es sano que se empiecen a desarrollar, digamos que proyectos sin que esos cumplan un objetivo, es un objetivo que haga parte de esa estrategia organizacional. Todo debe estar enmarcado y asociado a la estrategia organizacional, si no, ni siquiera se debería contemplar. Ahora bien, cuando ya tengo bien clara esa estrategia organizacional, yo empiezo a crear mi portafolio de proyectos. Un portafolio de proyectos en donde, pues como les decía al comienzo, va a estar organizado por programas o por portafolios subsidiarios y por proyectos como tal, ¿ok? Este portafolio de proyectos pues va a contener una serie de programas y nótese aquí específicamente cómo tenemos el programa 1, el programa 2 y el programa 3, que son como los programas centrales, ¿ok? Son los tres programas ejes que van a albergar la mayor cantidad de nuestros proyectos. Ahora bien, tal y como lo veíamos, decíamos que pueden existir unos programas que tengan unos subprogramas, ¿ok? En este caso, el subprograma 2.1 que se desprende de este programa 2 y tenemos el programa 4 que se desprende del programa 3, ¿ok? Entonces, digamos que de esa forma se puede organizar también mucho más claro la agrupación de proyectos para tener unas destinaciones específicas, para tener un control específico sobre ellos y gestionarlos de manera muy puntual, ¿ok? Una vez ya tenemos claro nuestro portafolio, inclusive aquí puede haber, aquí podría llegar a aparecer un portafolio subsidiario o un subportafolio con unos programas específicos y unos proyectos específicos, que este no es el caso, pero digamos que se puede llegar a presentar ese tipo de situaciones. Aquí lo estamos viendo más a nivel de programas como tal, unos programas ejes, unos programas centrales que tienen unos subprogramas o unos programas subsidiarios y estos a la vez van a tener una serie de proyectos, unos proyectos asociados que en muchos casos se puede llegar a presentar una situación muy particular y es la de este proyecto cero, que es un proyecto que aunque está enmarcado dentro del portafolio de proyectos, no está asociado a ningún programa, nótese, ¿sí? No lo tengo asociado a ningún programa. ¿Por qué? Porque eso en la práctica se da. Por ejemplo, si yo estoy, y casi siempre coloco el mismo tema, pero lo que pasa es que desde las tecnologías de la información y las comunicaciones, esto se da muchísimo. Es decir, inclusive la gerencia de proyectos nació directamente desde los proyectos de tecnología. Entonces, digamos que enfocándolo y utilizando esa rama como ejemplo en este momento, podemos tener que una estrategia de la organización es implementar su área de tecnología. En un ejemplo anterior hablamos de la Universidad de Ipiales.
Entonces, yo no sé si esa universidad existe, pero la tengo ahí. Entonces, Universidad de Ipiales tiene como estrategia organizacional implementar en su institución toda el área de tecnología. ¿Ok? Entonces, crean el portafolio de proyectos con todos los proyectos que se van a desarrollar para poder cumplir esta estrategia organizacional que se ha planteado la Universidad de Ipiales. Ahí tenemos entonces el programa 1, el programa 2 y el programa 3. ¿Qué puede ser el programa 1? Entonces tenemos que desarrollar todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión académico. Eso es lo primero, lo primordial, ¿sí? El activo más importante para una universidad son las notas, entonces hay que protegerlas. Entonces se crea ese programa de el sistema de gestión académica, un programa de gestión de un programa que alberga los proyectos para la creación de ese sistema de gestión académica. Puede contener una gran cantidad de proyectos. En este caso puede tener el proyecto 1.1 y el proyecto 1.2, ¿ok? Entonces ahí podemos tener, crear el sistema para la gestión de estudiantes, crear el sistema para la gestión de los administrativos, porque ellos también tendrán que interactuar con el sistema, y el sistema para la gestión de los docentes, ¿ok? Entonces, esos podrían ser los proyectos asociados directamente a este programa, que es el sistema de gestión académico. Pero podemos tener, por otro lado, todo el tema de redes y comunicaciones, ¿ok? Y dentro de redes y comunicaciones podemos tener un subprograma que albergue toda la configuración de cada una de las sedes en donde la Universidad de Ipiales va a tener presencia. Entonces puede tener presencia en Buesaco, en Nariño, puede tener presencia en Tumaco, puede tener presencia en Pasto y en Ipiales. Entonces cada una de esas sedes podría ser un subprograma específico de este programa de redes y telecomunicaciones, ¿ok? Y dentro del programa, de cada uno de esos subprogramas, digamos que aquí mirando específicamente la sede propia de Ipiales, tendríamos proyectos sobre, qué sé yo, todo lo que es la compra de routers, todo lo que es la implementación o la, la empresa que vamos a subcontratar para que nos haga toda la instalación del cableado, cuánto se van a demorar, qué tipo de cableado es el que van a implementar, en qué momento lo van a implementar, cuánto va a durar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces nótese ahí cómo sale un programa y sale un subprograma, y ese subprograma tiene unos proyectos específicos. ¿Ok? Y tenemos también el programa 3 que tiene un subprograma 4. Aquí digamos que podríamos utilizar el sistema de información financiero, que digamos que se separa del académico, ¿sí? Ya son dos programas totalmente independientes. Aquí en el programa 3, pues digamos que podríamos tener un subprograma que hable específicamente del ERP que quiere instalar la universidad en su sede principal, en Ipiales. Y ese va a tener unos proyectos específicos. Puede ser todo el tema del análisis y la implementación, bueno, análisis, selección e implementación de ese ERP, que obviamente pues va a surtir una serie de pasos que se tienen que surtir al interior de la institución para determinar cuál es el ERP que mejor funciona, o si por el contrario la institución decide por crear su propio ERP, ¿ok? De pronto dirá que es una institución muy particular, que sus propietarios o sus fundadores pues son personas que de pronto quieren que su sistema de información financiero sea hecho necesariamente a la medida, y pues eso puede llevar a que haga parte de esta estrategia organizacional, y por ende pues habrá que contemplarlo dentro de estos programas, ¿ok? Y empezar a desarrollar los proyectos propios que cumplirán con las actividades designadas a ese programa. ¿Ok? Pero un portafolio de proyectos no solamente tiene proyectos que no pertenecen a un programa como tal, existen unos programas, existen unos subprogramas y unos proyectos encaminados a desarrollar esos programas para poder cumplir con ese portafolio de proyectos. Pero también tenemos lo que se conoce como los recursos compartidos e interesados, ¿ok? Puede ser que, bueno, aquí digamos que este proyecto 0, que no está atado a ningún
a ningún programa, pero sí está atado o hace parte de ese portafolio, podríamos incluir aquí decir que este proyecto cero es toda la parte de la compra de los servidores, de la adecuación del data center, o si vamos a tener el sistema de información en la nube. Entonces digamos que lo vamos a manejar como un proyecto aparte, pero dentro de ese portafolio que cumple con la estrategia organizacional del área de tecnología de nuestra universidad en Ipiales, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, este proyecto pues va a ser algo que no va a estar dentro de un programa, lo va a manejar por lo general directamente ese director de portafolio, en donde él dice, bueno, ok, no voy a crear un programa solamente para la compra o para determinar si vamos a tener algo en la nube o un data center propio, sino que eso lo va a manejar yo independientemente de los programas de este proyecto. Yo directamente me encargo y lo saco adelante. Y este proyecto pues me va a permitir configurar toda la parte de infraestructura que yo voy a necesitar para poder sacar adelante la estrategia organizacional de el área de tecnología en la Universidad de Ipiales. Y como recursos compartidos, pues aquí viene todo el tema que tiene que ver con esos recursos que son transversales y que de una u otra manera todos van a interactuar en cada uno de los proyectos que están ahí relacionados, ¿ok? Recursos como personal, recursos de equipos, recursos de infraestructura, etcétera, etcétera. A eso es a lo que se hace referencia con esa estructura un poco más discriminada desde el punto de vista de portafolios, de programas y de proyectos como tal, ¿ok? Entonces, esto es más o menos una estructura normal que se maneja dentro de una organización con un cierto nivel de organización, de procesos, algo ya muy bien estructurado, una metodología bien implementada en una empresa, ¿ok? Aquí habrá que hablar también acerca de que la dirección de programas, y aquí hablándolo a este nivel, hablándolo con el programa 1, con el programa 2 y con el programa 3, esa dirección de programas y esta dirección de portafolios, ¿sí? Digamos que difieren de la dirección de proyectos en sus ciclos de vida, difieren también de la dirección de proyectos en sus propias actividades, en sus objetivos, en sus enfoques e incluso hasta en sus beneficios, ¿ok? Sin embargo, y ahí hay que tener en claro que los portafolios, los programas, los proyectos y esas operaciones o esos recursos compartidos, digamos que a menudo se involucran con los mismos interesados y pueden necesitar usar los mismos recursos, y esto digamos que puede llegar a dar lugar a ciertos roces o conflictos en la organización, y para eso debe estar también preparado ese director, llámese el director del portafolio, el director del programa o el director de los proyectos. Esas personas deben estar capacitadas para poder lidiar con la solución de esos conflictos, de esos roces, de esas asperezas que se generan en el desarrollo mismo de los proyectos, ¿ok? Son temas que se dan y que digamos que hay que estar preparados para ese tipo de situaciones, ¿ok? Este tipo de situaciones, digamos que aumenta la necesidad de coordinación dentro de la empresa misma, mediante el uso de la dirección de portafolios, mediante el uso de la dirección de programas y mediante el uso de la dirección de proyectos para alcanzar un equilibrio viable en la organización. Sí, digamos que ustedes dirán, pero bueno, esto se está volviendo como más burocrático, ¿no? Como que cada vez, entonces ahora hay que tener un director de programas y ahora hay que tener un director de portafolio. Pues digamos que en una justa medida, ¿sí? Cuando hablamos de pronto de un proyecto de estrategia organizacional como la que planteábamos de la dirección la creación de la dirección de tecnología en la Universidad de Ipiales, pues posiblemente no vamos a necesitar, digamos que este director de portafolio, pues va fácilmente a poder dirigir casi que estos, o bueno, él nombrará un director del programa
uno del programa 2 y del programa 3, pero este director de programa fungirá como director a la vez de los proyectos asociados a su programa, ¿ok? Entonces digamos que de esa forma pues también se puede administrar o gerenciar, pero es bien importante tener en claro que cuando son proyectos demasiado grandes sí es importante esta estructura, ¿ok? Cuando estamos hablando de proyectos de infraestructura muy grandes, ¿sí? Ahí es importante ver digamos que esa discriminación a nivel de proyectos, porque eso le va a dar un orden y va a ser mucho más fácil de poder sacar adelante ese tipo de proyectos, ¿ok? Digamos que aquí en el slide se ilustra un ejemplo de una estructura de portafolios que indica las relaciones entre lo que son los programas, los proyectos, portafolio, los programas y los proyectos, y también con esos recursos compartidos, ¿sí? Los componentes de este portafolio como tal se agrupan con el fin de facilitar y digamos que esa es la mayor importancia de tener este tipo de estructura. Se organizan de esta forma porque es más fácil gobernarlos, es más fácil dirigirlos con base en esta estructura, ¿ok? Y también, bueno, cuando hablo de dirigir estoy incluyendo ahí también toda la parte de esa gestión eficaz del trabajo, y esto pues obviamente nos va a ayudar a alcanzar esas estrategias organizacionales que nos hemos planteado cumplir en un plazo determinado para la organización, ¿ok? La planificación de la organización y de los portafolios puede llegar a afectar a los componentes mediante el establecimiento de esas prioridades que son, y hoy en día se habla muchísimo de esto, todo lo que se habla, todo lo que va orientado a la gestión de proyectos basada en riesgos, ¿ok? Entonces, digamos que esa planificación de la organización y de los portafolios afecta a los componentes mediante el establecimiento de prioridades basadas en los riesgos, ¿sí? Basadas también en el financiamiento, y puede que salgan otras consideraciones, pero eso ya será tema que va a tener que dirigir ese director de portafolios para poder determinar qué más hay que agregarle a eso. Pero en principio ese tema de prioridades basadas en riesgos, de financiación, y puede ser también de calidad, de tiempo, todo eso lo va a tener que maniobrar ese gerente o director de portafolios, ¿ok? La perspectiva de portafolios permite a las organizaciones ver cómo las metas cómo esas metas estratégicas se reflejan en el portafolio. Y digamos que esta perspectiva de portafolios también hace posible la implementación y la coordinación de una adecuada gobernanza de portafolios, de una adecuada gobernanza de programas y de proyectos. Y podemos decir que esta gobernanza coordinada permite la asignación autorizada, llamémosla, pongamos ese adjetivo. Esta gobernanza coordinada permite la asignación autorizada de recursos humanos, de recursos financieros y físicos con base al desempeño y a los beneficios esperados. Es decir, si yo veo que el programa 2 está fluyendo más rápido que el programa 1 y aquí estoy asignándole más personal, pues puede ser que más bien traslade personal a estos proyectos que están netamente basados o que hacen parte de este programa, ¿ok? Y eso me permite a mí como gerente del portafolio poderlo administrar de esa forma. Yo haré uso de esos recursos de la manera mejor digamos que haré un análisis o un manejo de recursos de acuerdo a las necesidades de cada programa, pero también de acuerdo a la estrategia que yo quiero implementar. ¿Qué es lo que quiero terminar primero? ¿Qué es lo que quiero empezar a mostrar? ¿Ok? Y hoy en día muchos proyectos se manejan de esa forma. Es decir, uno no espera terminar todo el proyecto para poderlo mostrar. Uno va sacando partes pequeñas para que los usuarios vayan interactuando con eso y poder determinar si el alcance del proyecto va a haber que modificarlo porque no se tuvo en cuenta ciertos ítems que ahora sí están saliendo porque los usuarios lo están utilizando. Entonces dicen, uy, espere, aquí falta algo. Y ahí es un momento
muy apropiado para de pronto replantear el alcance de esos proyectos, ¿ok? Entonces son situaciones, son buenas prácticas que se están implementando a lo largo de la gestión de proyectos, pero que ya se está viendo que son muy útiles, que puede que alteren el alcance, y con el alcance pues se va a alterar los recursos, se va a alterar el tiempo, pero digamos que es mejor hacerlo en ese momento que esperar a terminar todo el proyecto para después decir, ahora una versión 2. Digamos que lo pudimos haber atacado desde el comienzo, pues vamos de pronto a utilizar muchos más recursos en esa versión 2 que si lo implementamos desde ya, en el momento en que nos dimos cuenta y que los usuarios nos hicieron ver ese tipo de cosas. Porque una es la visión del gerente, una es la visión del director del proyecto, y otra la que el usuario tiene en el momento en que empieza a interactuar con las cosas. ¿Ok? Bien, en ese orden de ideas, entonces, digamos que si se examina, y siguiendo nuestra parte número 1 de la descripción general, y aquí voy a cambiar mejor al puntero. Entonces, siguiendo con nuestra descripción general, si se examinan la dirección de proyectos, la dirección de programas y la dirección de portafolios desde la perspectiva de la organización, tenemos dos aspectos bien importantes a mencionar. El primero es que la dirección de programas, ¿sí?, y la dirección de proyectos se centran en ejecutar programas y proyectos de la manera correcta, ¿ok? Y la dirección de portafolios se centra en ejecutar los programas y los proyectos correctos, ¿ok? Entonces digamos que en las siguientes diapositivas pues vamos a reflejar una representación, llamémoslo comparativa, de portafolios, programas y proyectos desde varias perspectivas, ¿ok? Digamos que la primera perspectiva va a ser desde la parte de la definición, ¿ok? Esta definición básicamente está orientada a dar la definición de programa, dar la definición de proyecto, programa y portafolio, ¿ok? La primera definición es la de proyecto, y se tiene como definición que un proyecto está considerado, y esto ya lo habíamos hablado en otros videos, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Eso es un proyecto, ¿ok? Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o un resultado único. Programa. Un programa básicamente es un grupo de proyectos relacionados, o de programas subsidiarios o subprogramas que le llamábamos, y de actividades de programas cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual, ¿ok? Y un portafolio se denomina o se entiende como una colección de proyectos, una colección de programas, una colección de portafolios subsidiarios y de operaciones gestionados como un grupo para alcanzar los objetivos estratégicos, ¿ok? Esa es la definición tanto de proyecto, programa y portafolio. ¿Listo? Pero también vamos a ver el alcance, o sea, cuál es el alcance que tiene un portafolio, cuál es el alcance que tiene un programa y cuál es el alcance que tiene un proyecto, ¿ok? Desde el punto de vista de alcance, digamos que los proyectos, me fui, listo, ok, entonces desde el punto de vista de el alcance de los proyectos, digamos que los proyectos tienen objetivos definidos, ¿ok? El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esa es la definición de alcance desde el punto de vista del proyecto. Los proyectos tienen objetivos definidos, el alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿ok? A nivel de programas, los programas tienen un alcance que abarca los alcances de sus componentes de programa. Bueno, aquí sí como que nos perdimos, ¿no? Está como enredado, como que redunda y como que uno dice, ¿cómo? Así como el GIF. Los programas tienen un alcance que abarca los alcances de sus componentes de programa. Es decir, y
tratando de hacer la traducción, porque esto está como medio enredado. Los programas producen beneficios para una organización, ¿ok? ¿Y cómo los producen? Pues al garantizar que los productos y los resultados de los componentes del programa sean entregados en forma coordinada y complementaria, ¿ok? Ese es el alcance de los programas. Pero también tenemos el alcance de los proyectos, de los portafolios, perdón. Y frente a eso, digamos que los portafolios tienen un alcance organizativo que cambia con los objetivos estratégicos de la organización, ¿ok? Entonces hay que tener bien claro lo que es el alcance visto desde los proyectos, el alcance visto desde los programas y el alcance visto desde los portafolios, ¿ok? Son situaciones que son bien particulares, bien separadas, pero que a la larga se interrelacionan o se correlacionan los unos con los otros. Bien, bueno, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del cambio. ¿Listo? La definición es decir, cuál es desde el punto de vista del cambio, cómo se ven los proyectos, los programas y los portafolios. ¿Ok? Entonces, frente al tema de los proyectos, digamos que visto desde el tema del cambio, los proyectos, digamos que ahí en ese punto específico, los directores de proyecto esperan cambios, implementan procesos para mantener los cambios gestionados y controlados, ¿okay? Desde el punto de vista de los programas son administrados de una manera que acepta y se adapta al cambio según resulte necesarios para optimizar la entrega de beneficios en la medida o en la justa medida que los componentes del programa entregan resultados o salidas. ¿Listo? Ese es el cambio desde el punto de vista de los programas, pero también lo hay desde el punto de vista de los portafolios. Y ahí digamos que los directores de portafolios monitorean continuamente cambios en los entornos tanto internos como externos más amplios. ¿Ok? Esa es, digamos que la visión desde el punto de vista del cambio en proyectos, programas y portafolios. ¿Ok? Pero también existe una comparación desde el punto de vista de la planificación. Y desde esa perspectiva de la planificación tenemos también la perspectiva propia del proyecto, la perspectiva propia del programa y la perspectiva propia del portafolio. Desde el punto de vista del proyecto, digamos que los directores de proyecto elaboran progresivamente información a alto nivel en planes detallados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Okay? Desde la planificación, desde la perspectiva de los programas, podemos decir que los programas son administrados mediante planes de alto nivel que realizan el seguimiento de las interdependencias y los avances de los componentes del programa, es decir, de aquellos proyectos que están en esa bolsa, que están en ese paraguas del programa y poderlos gestionar de una manera muy amplia, pero todo esto basado desde una labor de planificación muy expedita, una labor de planificación muy puntual que se realizó con cada uno de ellos. Y desde el punto de vista de los portafolios, tenemos que los directores de portafolios crean y mantienen los procesos y la comunicación necesarios con relación al portafolio en conjunto. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de la planificación. ¿Ok? Una planificación vista desde los proyectos, desde los programas y desde los portafolios. ¿Ok? Pero hay otro aspecto también muy importante y es la gestión. ¿Cómo se ve la gestión desde la óptica o desde la perspectiva de los proyectos, los programas y los portafolios? Pues desde ese punto de vista tenemos lo siguiente. Tenemos que en proyectos, los directores de proyecto gestionan al equipo del proyecto a fin de cumplir con los objetivos de ese proyecto. ¿Ok? Desde el punto de vista de los programas, estos programas son gestionados por directores de programas quienes aseguran que los beneficios del programa sean entregados de acuerdo con lo esperado, ¿sí? Al coordinar esas actividades de los componentes del programa.
Esa es la definición de gestión desde el punto de vista de programas. Pero la definición de gestión desde el punto de vista de portafolios, ahí tenemos que hablar que los gerentes de portafolios pueden manejar o coordinar al personal de dirección de portafolios o al personal de programas y proyectos que puedan llegar a tener, llamémoslo que esas responsabilidades en materia de presentación de informes en el portafolio en conjunto. ¿Ok? Esa es la definición de gestión desde esas tres aristas: proyectos, programas y portafolios. Y frente al tema de monitorear, ¿cómo se hace la monitorización desde el punto de vista de proyectos, programas y portafolios? Pues digamos que desde la parte de los proyectos, los directores de proyecto supervisan y controlan el trabajo para la producción de los productos, los servicios o los resultados para los que se emprendió el proyecto. ¿Ok? Hay que estar en constante monitoreo de esos entregables. ¿Será que sí salieron con la calidad esperada? ¿Se hicieron con el tiempo esperado? ¿Qué está pasando con eso? Y esas lecciones aprendidas que se están adquiriendo en cada etapa, ¿sí?, en la gestión, en la planificación, en la monitorización, etcétera, etcétera, ir anotando o ir llevando un registro claro de esas lecciones aprendidas para evitar que ese tipo de errores que llegamos a cometer en cualquiera de esas etapas, pues la podamos prevenir en otros proyectos, en otros portafolios que vayamos a desarrollar en la organización. ¿Ok? Eso, digamos que eso hace parte de ese acervo documentario que se crea al interior de una organización cuando se está trabajando por proyectos. ¿Ok? Desde el punto de vista de los programas, en este punto en el que estamos viendo la monitorización, digamos que ahí los directores de programas monitorean el progreso de los componentes del programa. ¿Con qué objetivo? Pues para poder garantizar que se logren esos objetivos, que se logren los cronogramas, que se logre no salirnos del presupuesto, ¿sí?, y que se logre el beneficio de ese programa mismo. ¿Ok? Ahora bien, digamos que aquí y eso lo vamos a ver en gestión del riesgo de proyectos, cómo interviene o cuáles esas características específicas que a nivel de presupuesto se tienen como esos márgenes de maniobrabilidad, y que es bien importante que el director de esos proyectos lo contempla al momento de hacer su planificación, y es contemplar un rubro de riesgos. ¿Ok? Un rubro que pues por lo general se estima un 10% del total del proyecto. Entonces le dicen, si el proyecto vale, qué sé yo, 80 millones de pesos, por ponerle una cifra al azar, obviamente entonces dirá, bueno, entonces se estima que unos 8 millones va a ser para riesgos o contingencias que no están contempladas dentro del proyecto, alguna cosa que pueda llegar a pasar, ¿sí? Pero pues como lo hemos visto actualmente con el tema del coronavirus, pues esto nadie lo tenía planteado, nadie lo tenía planeado, y estoy seguro que ese margen de maniobrabilidad catalogada como un riesgo que tenían estipuladas en los proyectos, hoy en día está totalmente disparado. ¿Ok? Nadie esperaba una cuarentena como la que se ha presentado, nadie esperaba no poder vender, ¿sí? Nadie esperaba tener la economía totalmente congelada, una economía que se ha ido paralizando, ¿sí?, paulatinamente, pero de manera constante, y esto pues obviamente va a traer repercusiones, y en proyectos se está viendo muy golpeado porque ese margen de riesgos que se había contemplado fue superado hace mucho tiempo. ¿Ok? Y también viendo la monitorización desde el punto de vista de los portafolios, digamos que ahí los directores de portafolios supervisan los cambios estratégicos y también supervisan lo que es la asignación de recursos, los resultados del desempeño y el riesgo del portafolio. Eso lo tienen que mirar, es decir, se ve una monitorización desde el punto de vista del proyecto, del programa y del portafolio como tal, en las mismas características. ¿Ok? En temas como recursos, resultados, riesgos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y
también vamos a verlo desde la perspectiva del éxito. ¿Cómo se define el éxito desde desde el punto de vista de proyecto, desde el punto de vista de programa y desde el punto de vista de portafolio? ¿Ok? Desde el punto de vista de proyectos, digamos que el éxito es medido según la calidad del producto y del proyecto. ¿Ok? También es medido desde el punto de vista de la puntualidad, el cumplimiento del presupuesto y el grado de satisfacción del cliente. Esos son los ítems que se miden como componentes del éxito en un proyecto. Y desde el punto de vista de un programa, el éxito se mide por la capacidad del programa para entregar sus beneficios previstos a una organización y por la eficiencia y la efectividad en la obtención de esos beneficios. Y desde el punto de vista del portafolio, el éxito se mide en términos del desempeño de la inversión en conjunto y la realización de beneficios del portafolio. ¿Ok? Eso digamos que es todo lo que tenía que ver con esas definiciones específicas de cada uno de esos ítems visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de proyectos, programas y portafolios. Desde la perspectiva del éxito, desde la perspectiva de lo que era la monitorización, desde la perspectiva de la gestión, de la planificación, del cambio, etcétera, etcétera, del alcance también. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, que ya digamos esto es el segundo componente de nuestra tabla de contenido, y es todo lo que tiene que ver con la dirección de programas. ¿Ok? Habíamos visto la descripción general, ahora vamos a entrar a la dirección de programas como tal. Típicamente, digamos que un programa se define como una organización tipo paraguas, que les decía, que tiene da la cobertura como si fuera un paraguas. Entonces, un programa se define como una organización tipo paraguas sobre un conjunto de proyectos. ¿Ok? Y tomemos como ejemplo la puesta al hombre en la luna. Este es un caso, pues primero de éxito, pero para que veamos la envergadura de ese tipo de portafolios, programas y proyectos que se vieron inmersos para poner al hombre en la luna. ¿Okay? El programa espacial para llegar a la luna se conformó de, yo creo que varias docenas no, varios cientos de proyectos que se encargaron de todo el trabajo específico para llevar al hombre a la luna en un lapso de 7 años. Esto fue, es decir, fue un proyecto muy largo, ¿sí? Pero digamos que se llegó a buen término, pero todo lo que hubo detrás, ¿sí? Es más, desde la concepción misma del proyecto como tal, incluso pasando por reclutar a esos nazis que habían desarrollado muy buena tecnología en tema de cohetes, en temas de física, en temas aeroespaciales, empezar a detectarlos y capturarlos y reclutarlos para llevarlos a la NASA y allá empezar a desarrollar todo este tipo de programa. Entonces nótese que fue todo un tema de largo aliento, y se ha estimado más o menos en 7 años, que fue lo que duró la puesta al hombre en la luna. ¿Okay? Ningún trabajo es entregado a nivel de programa, ¿sí? Todo el trabajo es realizado a través de los proyectos subyacentes, ¿sí? El programa está ahí para ayudar a la dirección del esfuerzo, para ayudar a iniciar nuevos proyectos, para asegurar que los proyectos están progresando de acuerdo al plan, etcétera, etcétera. Quizás por esto, toda la acción y en consecuencia la literatura que van a encontrar ustedes en bibliotecas electrónicas o en el mismo internet, continúa centrándose en la dirección de proyectos y no de programas. ¿Okay? Y pues digamos que, como lo veíamos anteriormente, es necesario a veces tener la dirección de programas como paraguas para que yo pueda, como director de programa, gestionar mucho más fácil los recursos, gestionar el tiempo, gestionar el presupuesto, gestionar los riesgos desde los proyectos que me conforman ese programa específico. ¿Okay? La dirección de programas
se define como la aplicación de conocimientos, habilidades y principios a un programa para alcanzar los objetivos del mismo y para obtener beneficios y control no disponibles cuando los componentes del programa se gestionan individualmente. Un componente de un programa digamos que se refiere a los proyectos y a otros programas dentro de un programa, esos subprogramas que hacen parte de ese programa, ¿ok? La dirección de proyectos se centra en esas relaciones dentro de un proyecto a fin de determinar cuál es el mejor enfoque, cuál es ese enfoque óptimo para dirigir ese proyecto, ¿ok? La dirección de programa se centra en las relaciones entre los proyectos y entre proyectos y el nivel de programa a fin de determinar el enfoque óptimo para gestionarlos, ¿ok? Entonces, digamos aquí que las acciones relacionadas con estas interdependencias a nivel de programa y proyecto pueden incluir 9 aspectos específicos, ¿sí? Entonces, en primera instancia, o bueno, digamos que si las acciones relacionadas con estas interdependencias o con esas relaciones a nivel de programa y proyecto pueden incluir, en primer lugar, alinearse con la dirección estratégica de la organización, ¿ok? Digamos que el alinearse con la dirección estratégica o de la organización que afecta las metas y los objetivos del programa y los proyectos, ¿ok? En segunda instancia, asignar el alcance del programa a los componentes del programa. En tercer lugar, gestionar las interdependencias entre los componentes del programa de la manera más adecuada para ese programa, ¿ok? En cuarto lugar, gestionar los riesgos del programa que puedan influir en múltiples proyectos del programa. En quinto lugar, resolver las restricciones y conflictos que afectan a múltiples proyectos dentro de ese programa. En sexto lugar, resolver incidentes entre los proyectos componentes y el nivel de programa. En séptimo, gestionar las solicitudes de cambio en un marco de gobernanza compartida. En octavo, asignar presupuestos a través de múltiples proyectos dentro del programa. Y en último lugar, en noveno, asegurar la obtención de beneficios a partir del programa y los proyectos componentes, ¿ok? Así digamos que la dirección de programas es tan amplia que existe un estándar propio para la dirección de programas, ¿ok? Entonces vale la pena, se lo recomiendo, echar una buscadita ahí por internet, el estándar para la dirección de programas y contemplarlo porque va a ser bien interesante. Pero aquí viene nuestro famoso tiempo fuera y es tratar de explicar qué es eso que hemos dicho, qué es lo que hemos hablado, eso en carta blanca, cómo se aplica. Muéstrenos un ejemplo, Alex. Es básicamente el tiempo fuera. Y teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar cómo, digamos que ese programa del traje espacial. ¿Por qué digo programa? Porque uno ve, siempre vemos el traje espacial como, sí, una cosa ancha, o sea, como acolchada. Y uno dice, bueno, es como porque arriba va a hacer mucho frío, entonces lo ponen acolchonadito y chévere. Pero no, eso tiene toda una ciencia detrás que se logró sacar adelante gracias a la gestión de un programa como tal que se denominó Programa del Traje Espacial. Desde ese punto de vista, entonces, y siguiendo con nuestro tema de la dirección de programas, vamos a ver que el traje espacial tiene un componente que se denomina la prenda de refrigeración, ¿ok? Una prenda de refrigeración que está compuesta por, le llaman gorro de Snoopy, con los auriculares y micrófonos, entonces eso lo tiene acá, es lo que lleva el astronauta puesto. Luego tiene un cinturón biomédico con sensores para el pulso, para la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Y me atrevería a decir que cada uno de estos fue un proyecto específico, ¿ok? ¿Qué lograron? O sea,
cuál fue la investigación que hicieron para determinar que este gorro de Snoopy debía tener unos auriculares y un micrófono? ¿Porque no lo tenía por fuera o era simplemente algo anexo al traje espacial que iba por fuera? No sé, cosa esa. Este cinturón biomédico también con sensores que permitían medir el pulso, la temperatura corporal, todo lo del astronauta como tal, como persona. Esta parte es una bomba que mueve agua fría por un circuito repartido por todo el cuerpo, obviamente porque habrá que controlar también el grado de calor de las personas, ¿sí? No solamente puede que se estime que en la luna hace mucho frío, pero y si de pronto está haciendo algo de calor o de pronto la persona está sufriendo un cuadro de fiebre o se le subió la temperatura, qué sé yo, lo que pueda pasar, pues digamos que con esta bomba pueden hacer circular agua fría para que se regule la temperatura en el astronauta. Una malla de nylon, yo me imagino que es como para apretar un poco, como lo que hacen las medias para las venas varices, apretar para que la circulación fluya de una manera más armónica. Un dispositivo de recogida de orina. Esto es, y mire que son temas que de pronto uno no contempla. Un simple usuario, uno dice, ah, bueno, sí, chévere el traje, pero ¿cómo hacen sus necesidades fisiológicas? Porque ellos no se pueden quitar ese traje, ¿ok? Por eso se llama dispositivo de recogida de orina, una ropa interior de gran absorción, ¿sí? Eh, Todo esto, básicamente esta prenda de refrigeración lo que hace es que garantiza una temperatura de confort y evita que los astronautas suden, ¿sí? Eso, la primera prenda, la primera parte de esa prenda. Pero viene otra también. Se denomina el traje interior presurizado. Este traje básicamente mantiene al astronauta a una presión continua de 25 kilogramos PA, no sé qué significa el PA, pero me imagino que lo mantiene, es decir, un traje que él va a poder maniobrar con algo de facilidad, ¿ok? No podemos decir que con total flexibilidad, pero sí con algo que le permita a él mover los brazos, las piernas, etcétera. Tiene un casco de presión utilizado durante las operaciones críticas, tiene unos fuelles de goma para mejor flexión, mire esos resortes ahí, este es el interior, ¿ok? Tiene también una cremallera desde la entrepierna hasta la nuca. Tiene una válvula de recolección de orina, o sea que por ahí hace y lo bota. Parche de inyección biomédica. Tiene unos guantes de goma y neopreno. No sé qué es el neopreno, pero su función la debe tener bien clara. Entonces nótese cómo cada parte de estas era una serie de proyectos que se albergaron bajo un programa denominado Programa del Traje Espacial, ¿ok? Y al final el traje que ya conocemos, que es la parte externa, ¿ok? Una parte externa que tiene su casco o visera con dos visores, uno con control térmico y otro óptico de oro, miércoles, vean pues esto. Entonces nótese que aquí viene el gorro de Snoopy, pero aquí ya viene un casco de presión, pero al final viene otro casco visera que lo termina protegiendo aún más. Un conector bidireccional de agua, tiene una tela recubierta de teflón, tiene, bueno, tiene un reloj Omega Speedmaster, quién sabe qué hará ese reloj, tiene la entrada y salida de oxígeno y tiene comunicaciones y conexión biomédica, ¿ok? Y esta parte, este traje exterior, protege contra la radiación solar, la abrasión y los meteoritos pequeños, ¿ok? Nótese entonces cómo solo para el hecho de tener el diseño del traje espacial hubo que crearse todo un programa que albergó o que cubrió en forma de paraguas una gran cantidad de proyectos para poder desarrollar solamente el traje espacial, ¿ok? Si eso fue con el traje espacial, imagínense lo que fue con la nave, con el famoso Apolo 11. Un Apolo 11 que se desarrolló también por fases, cada fase cumplía unas tareas específicas. Pues no voy a ahondar, sino básicamente en la punta, en lo que tiene que ver con la fase del Apolo 11. Aquí, pues digamos que esta punta tiene los siguientes componentes. Tiene una vista exterior, tiene una punta que, y básicamente cada parte debe tener una punta que es la que se acopla con cada fase, ¿sí? Este tiene su
punta para el acoplamiento con el módulo lunar. Esta sonda encaja en la estructura con forma de embudo del Eagle. La escotilla por donde entran los astronautas, el punto de amarre para el rescate, los motores de inclinación o de cabeceo, esos que cuando va a girar sueltan como fugas de aire y le va dando dirección o le va permitiendo aterrizar, moverse, ese tipo de cosas. Motores de rotación o alabeo, motores de giro, 12 pestiños sujetan ambas naves una vez acopladas, o sea, eso tiene que encajar perfectamente y de manera sincrónica. Tiene una escotilla de proa. Tras el acoplamiento con el módulo lunar, se coloca bajo los asientos. En fin, digamos que tiene toda una serie de tecnología y cada una de estas fases tiene unos componentes totalmente diferentes. Aquí está toda la parte de propulsión. Aquí no sé hasta qué parte será, cada una cumple una función específica para poder haber llevado al hombre a la luna, ¿ok? Y haberlo traído, porque es que el riesgo era, ok, los mandamos, pero ¿cómo los devolvemos? ¿Cómo hacemos que esto que se va desprendiendo en la medida que va cumpliendo su etapa, se va desprendiendo, cómo hacemos para que la parte final pueda llegar a regresar, tenga la misma capacidad de despegue de combustible para poder volver a la Tierra? Entonces son temas, aparte de eso, súmele lo que era toda la cantidad de basura o de meteoritos que se encuentran en el espacio que puede llegar a golpear la nave, y que eso tenía que estar previamente previsto y planeado para evitar que eso sucediera. Entonces todo esto es un proyecto muy grande, muy amplio, sobre cómo fue el solo hecho o la sola estrategia de llevar al hombre a la luna derivó en todo este tipo de cosas, ¿ok? Vuelvo y digo, desde el reclutamiento de nazis expertos en temas físicos, en temas aeroespaciales, para llevarlos a trabajar a la luna, a la NASA, y ahí que hicieran parte de este proyecto, hasta llevar a los 3 astronautas y regresarlos completamente sanos a la Tierra, ¿ok? Entonces, esto era simplemente un ejemplo para ilustrar el tema y que pudiéramos ver cuál era la envergadura de todo esto. Obviamente, pues aquí, y me devuelvo un poco, todo el tema de la estrategia era pues llevar el hombre a la luna. El portafolio de proyectos pues obviamente incluía todo el tema de el desarrollo de la nave espacial, el desarrollo de los trajes espaciales, el desarrollo también de toda la parte que iba a diseñar la ruta que iban a seguir, que iba a seguir ese cohete para llevar al hombre a la luna, y obviamente otra etapa era devolverlos a la Tierra, ¿ok? Entonces ese es un ejemplo claro de todo un proyecto, de un portafolio de proyectos, de un portafolio de programas y proyectos que se tuvieron que desarrollar. Ya saliéndonos y aterrizándonos de nuevo en nuestra escena, vamos a hablar acerca de lo que es la dirección de portafolios, ¿ok? Un portafolio básicamente se define como los proyectos, los programas y esos subportafolios o esos portafolios subsidiarios y las operaciones gestionados como un grupo para alcanzar los objetivos estratégicos, ¿ok? La dirección de portafolios se define como la gestión centralizada de uno o más portafolios a fin de alcanzar objetivos estratégicos, ¿ok? Digamos que esos programas o los proyectos del portafolio no son necesariamente interdependientes ni están necesariamente relacionados de manera directa, ¿ok? Digamos que aquí los objetivos de la dirección de portafolio son los siguientes. En primer lugar, guiar las decisiones de inversión de la organización, ¿sí? En segundo lugar, el segundo objetivo de la dirección de portafolios es seleccionar la combinación óptima de programas y proyectos para cumplir con los objetivos estratégicos. En tercer lugar, el tercer objetivo es brindar transparencia en la toma de decisiones. En cuarto lugar, es priorizar la asignación de recursos físicos y del equipo, a su vez también aumentar la probabilidad de alcanzar el retorno de la inversión deseado, y esto sí es bien importante, el famoso ROI.
porque cuando se está desarrollando todo un portafolio de proyectos, se busca precisamente también determinar cuándo es que vamos a recuperar, cuál es el momento exacto en el que vamos a recuperar toda esa inversión que hemos hecho en el desarrollo de ese portafolio de proyectos, ¿ok? Y el sexto objetivo tiene que ver con centralizar la gestión del perfil de riesgo agregado de todos los componentes, ¿ok? O sea, poder gestionar todos los riesgos a los que se va a ver abocado cada parte, cada componente de ese portafolio de proyectos. ¿Listo? La dirección de portafolios también confirma que el portafolio es consistente con las estrategias de la organización y está alineado con ellas. Digamos que esa es la característica más importante de la dirección de portafolios. Ahora bien, digamos que maximizar el valor del portafolio pues, va a requerir un cuidadoso examen de los componentes que forman parte de ese portafolio, ¿sí? Los componentes de este portafolio se priorizan de modo que aquellos que contribuyen más a los objetivos estratégicos de la organización tengan los recursos financieros, físicos y equipos necesarios para poderlo llevar a feliz término. Por ejemplo, una organización de infraestructuras que tiene el objetivo estratégico de maximizar el rendimiento de sus inversiones puede incluir en un portafolio una combinación de proyectos en los sectores de petróleo y gas, en los sectores de energía, de agua, de carreteras, de ferrocarriles, de aeropuertos, etcétera, etcétera. A partir de esa combinación, digamos que la organización podría optar por gestionar los proyectos relacionados con un único portafolio. Todos los proyectos energéticos podrían ser agrupados en un portafolio de energía, ¿sí? Del mismo modo, todos los proyectos hídricos podrían ser agrupados en un portafolio hídrico. Ahora bien, cuando la organización tiene proyectos para diseñar y construir una central eléctrica y luego opera la central eléctrica para generar energía, pues dichos proyectos relacionados pueden agruparse en un solo programa, ¿ok? De este modo, el programa de energía y su análogo hídrico, pues casi que podrían ser componentes integrantes del portafolio de la organización de infraestructuras, ¿ok? Tal y como lo dijimos en los programas, pues para más información sobre la dirección de portafolios, pueden consultar el estándar para la dirección de portafolios de proyectos, ¿ok? Eso está también, lo pueden encontrar en internet. Y es una información bastante completa que puede servirles de anexo a todo lo que estamos viendo en el curso, ¿ok? Esto en cuanto a la dirección de portafolios. Vamos a pasar a nuestro cuarto ítem de nuestra tabla de contenido, que es lo que tiene que ver con la gestión de las operaciones, ¿ok? Una gestión de las operaciones que básicamente esta gestión de las operaciones es un área que está fuera del alcance de la dirección formal de proyectos, ¿ok? La gestión de las operaciones se ocupa de la producción continua de bienes o de servicios, ¿sí? Esta gestión de las operaciones asegura que las operaciones de negocio se desarrollan de manera eficiente mediante el uso de los recursos óptimos necesarios para cumplir con la demanda de los clientes, ¿ok? Esa gestión de las operaciones básicamente trata de la gestión de procesos que transforman entradas, o sea, todo lo que se conoce como materiales, componentes, energía y mano de obra, de pronto lo que son materias primas, los transforma en salidas, que vienen siendo productos, bienes y o servicios, esos entregables que yo ya voy a poder utilizar, ¿ok? Eso es lo que hace la gestión de las operaciones, ¿ok? Es un área que está fuera del alcance de la dirección formal de los proyectos, esa gestión de operaciones, ¿listo? Y vamos a ver el último punto de nuestra tabla de contenido, que es la gestión de las operaciones y dirección de proyectos, ¿ok? Básicamente los cambios en las operaciones de negocio o de la organización, y ya hablando aquí del último punto, gestión de las operaciones y dirección de proyectos, los cambios en esas operaciones de negocio o de la organización pueden dar lugar a un proyecto, en particular cuando se producen cambios sustanciales en las operaciones de negocio, como
consecuencia de la entrega de un nuevo producto o servicio. ¿Ok? Las operaciones permanentes están fuera del alcance de un proyecto. Sin embargo, existen puntos de intersección, puntos en donde se cruzan, ¿sí? Ambas áreas. ¿Ok? Los proyectos pueden cruzarse con las operaciones en varios puntos del ciclo de vida del producto, como por ejemplo la intersección aquí de operaciones con el ciclo de vida del producto. Entonces tenemos lo siguiente: cuando se desarrolla un producto nuevo, se mejora uno existente o se incrementan los resultados. ¿Ok? Ahí hay cruce entre las operaciones y el ciclo de vida de un producto. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, cuando se desarrolla un producto nuevo, se mejora uno existente o se incrementan los resultados. En segunda instancia, mientras se lleva a cabo la mejora de las operaciones o el proceso de desarrollo del producto, o al final del ciclo de vida del producto, o en el cierre de cada fase. ¿Ok? En cada uno de los puntos se realiza la transferencia de entregables y conocimientos entre el proyecto y las operaciones a fin de implementar el trabajo entregado. ¿Ok? Esa implantación se lleva a cabo mediante la transferencia de recursos del proyecto o conocimientos de operaciones, o bien mediante la transferencia de recursos de operaciones al proyecto. ¿Ok? Esto básicamente para hablarles de lo que era la importancia de abordar dentro de nuestro curso los temas de portafolios, programas y proyectos, y la gestión de las operaciones y dirección de proyectos. Muchas gracias. Que pasen bien. En nombre de SoftExpert, agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, entre en contacto con el presentador a través de su correo electrónico. Visite nuestro sitio web en www.softexpert.es y tenga acceso a otros webinars, ebook y artículos sobre este tema. Conozca también las soluciones de SoftExpert para gestión de la excelencia, automación y mejora de procesos de negocio, conformidad reglamentaria y gobernanza corporativa. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.